Hola, Dios te bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga de una manera especial. Me gozo con ustedes en saber que el grupo de hermanos está capacitándose para servir al Señor. Gracias a Dios. Tenemos que hacerlo cada día con mayor excelencia para el Señor. Pero antes de hablar un poco, de charlar un poco acerca de las generalidades de la relación entre el discípulo y el nuevo creyente, vamos a poner esta plática en manos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos enseñe, que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, desde el lugar donde estemos, que su presencia sea con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, oh Dios. Queremos aprender más acerca del discipulado, Dios, de cómo tratar, oh Dios, al nuevo creyente. Señor, que tú nos instruyas a la luz de tu palabra. Padre, en esta hora te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y pongas en nosotros esa pasión por las personas, Señor, ese amor, ese cuidado, Señor, que debemos tener para ellos, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor, y danos, Señor, también esa pasión por llevar a cabo, Señor, este trabajo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Saludo a los pastores del Presbiterio de las Misiones, a cada uno de los hermanos de la Comisión Presbiterial de Evangelismo, Discipulado e Intercesión, y reitero el agradecimiento por poder participar de esta manera en este tiempo de capacitación. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y bueno, sin más vamos a comenzar a hablar de manera muy rápida, porque sé que el tiempo apremia, acerca de algunas generalidades de la relación entre el discipulador y el nuevo creyente, el recién convertido. Pero para ello tenemos que recordar varios aspectos del discipulado. Y es que, amados hermanos, el discipulado es una relación entre personas. No podemos, amados hermanos, dejar a un lado este concepto de relación. Es importantísimo, es medular en el área discipular. Relación, que tiene que ver con amistad, y más adelante lo vamos a ver de forma genérica, pero se les va a hacer llegar, si no mal me equivoco, ya debes tener en tu mano un archivo en PDF. Quiero pensar que ya lo imprimiste, son unas 7, 8 hojas que van a hablar de estos aspectos de forma general. Si ya lo tienes, gracias a Dios. Si no, consíguelo, solicítalo, porque es parte de este tiempo de trabajo. Estaba comentando que el discipulado es una relación entre dos personas. El ejemplo bíblico por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, el ejemplo perfecto de discipulado lo encontramos en Jesucristo. Siempre lo encontraremos en Él. No podemos voltear a ver a otros lados, a otras personas como ejemplo. El ejemplo por excelencia es el Señor Jesucristo. Y bueno, la enseñanza del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando por sus discípulos. El Señor Jesucristo caminaba con sus discípulos. El Señor Jesucristo comía con los discípulos. El Señor Jesucristo hacía sanidades y milagros frente a sus discípulos. Podemos ver las veces que predicó a las multitudes, ahí estaban los discípulos. Las veces que hizo milagros, como los discípulos fueron parte de este milagro. Y bueno, ahí estaba en esa relación con sus discípulos. Ese momento de aprendizaje de los discípulos fue por ese vínculo que tenían con ellos, por esa cercanía que tenían con Jesús los discípulos.
Discípulos no, eran hombres comunes y corrientes. Quiero que comprendamos esta parte. Los discípulos eran comunes y corrientes de esa época, no eran los más doctos, no eran los que tenían las mejores herramientas, los mejores conocimientos, no eran los que tenían en la época la mejor tecnología, no, eran hombres comunes y corrientes, pero con una característica: fueron llamados por el Señor Jesús como tú y como yo. Qué impresionante, amado hermano. El discipulado es una relación, pero también es una relación en la cual vamos a transmitir la vida de Dios que tenemos. Esa vida devocional que tú llevas a diario es la que vas a transmitir a los nuevos creyentes. Por tanto, en otras clases hemos hablado acerca de la vida devocional, y hago este énfasis de la vida devocional porque es parte de lo que nosotros vamos a transmitir. Vamos a transmitir la vida de Dios que tenemos. Eso es discipulado. Jesús transmitía esa vida de Dios a sus discípulos de muchas formas. El Señor Jesucristo predicó en todo lugar, en las aldeas, caminaba en las sinagogas, en el monte, con el sermón del monte lo podemos ver. Desde la barca, se subía a la barca y ahí comenzaba a dar sus sermones, ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche. No había un lugar que el Señor Jesús no aprovechara para compartir las buenas nuevas. No había algo que el Señor no aprovechara para compartir. Si nosotros, amados hermanos, tenemos el concepto que el discipulado es cada 8 días, en un salón de clase, con tu pizarrón blanco, con tus pintarrones o marcadores de colores, con tu cañón, con manuales, los mejores manuales que puedas encontrar. Si nos encajonamos en ese tipo de discipulado, estamos siendo pocos visionarios. Ni siquiera tendremos la visión del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era un visionario, y discúlpame por las palabras, pero Él vio a futuro que con 12 personas comunes y corrientes podía extender el reino, su reino, aquí en la tierra. Amados hermanos, entonces, este punto importante: el discipulado va más allá de encerrarnos cada 8 días en el templo, en un saloncito bonito, bien pintado, con butacas y con manuales y con 40 minutos nada más, y pensar que ya discipulamos con esos 40 minutos y pensamos que ya estamos del otro lado. No, el discipulado es inversión de tiempo, de vida, de todo. Tenemos que entregarnos todo para los discípulos. Y es que, amados hermanos, este tema es vasto, es muy vasto. En las hojas que tienes en tus manos, en el archivo PDF viene, amado hermano, un link donde he estado subiendo pláticas, charlas acerca del discipulado, qué es el discipulado, la vida devocional, muchos temas respecto al discipulado que ahorita no podríamos abarcarlo todos, tenemos poco tiempo. Y bueno, de forma general podemos decir que el discipulado bíblico es un proceso de crecimiento y madurez que dura toda la vida. El discipulado es crecimiento y madurez que dura toda la vida. Nadie puede decir: yo ya lo sé todo, yo conozco la Biblia de pasta a pasta, yo ya puedo decir que soy un gran teólogo. No, el discipulado, amado hermano, amada hermana, dura toda la vida. Toda la vida. Estamos aprendiendo del Señor, de la palabra. El Espíritu Santo nos va revelando día con día en el mismo versículo lo que trae para nuestra vida, amados hermanos. Entonces, de manera general, en la relación discipulador y el nuevo creyente tiene que ver con una palabra que quizá no nos guste, pero es importante. Nosotros los discipuladores debemos tener un corazón paternal. Y bueno, en tu casita vas a leer, en las hojas que tienes en mano, vienen algunas citas bíblicas como 1 Corintios 4, capítulo 14 al 16.
en la que el apóstol Pablo expresaba acerca de las personas que él había ganado a través de compartir las buenas nuevas de salvación, y decía: aunque haya muchos tutores, aunque haya muchos maestros, yo los engendré con el evangelio y los amo como si fueran mis hijos. Entonces el discipulador debe tener un corazón de padre, un corazón paternal. En primera de Juan capítulo 2, verso 12 también habla acerca de este sentir paternal. En Gálatas 4:19 el apóstol Pablo decía: sufro dolores como de parto, sufro dolores hasta que ustedes sean formados como a la imagen de Cristo. Y en esta porción bíblica decía: hijitos míos, los trataba como hijos. El apóstol Juan en varias ocasiones y versículos vemos: hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Ese corazón hacia las personas, ese corazón hacia las personas paternal. Y es impresionante cómo el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Tesalónica. En su capítulo número 2, en su verso 7: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo decía: yo fui como una nodriza para ti, como tu mamá para ti. Como aquella madre que cuidaba a sus hijos. La Nueva Versión Internacional dice: como aquella madre que cuidaba a sus hijos. Es impresionante cómo el apóstol Pablo expresaba esta palabra: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y el apóstol Pablo les decía: no solamente les entregamos el evangelio, sino también nosotros nos queremos entregar a ustedes. Y entregarnos a ustedes, esa frase tiene que ver mucho con la inversión de tiempo, de cuidados, de atenciones, de oración, de intercesión, de cobertura, de enseñanza. Todo, amado hermano. El discipulado, si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Todo el mundo lo haría. Se sufre, se batalla, se invierte, se tienen que dejar muchas cosas para ir a visitar. Más adelante lo vamos a ver de forma rápida esto. Entonces, el discipulador debe tener un corazón paternal, como si fueran nuestros hijos propios, amados hermanos. Y con ese corazón paternal debe desarrollar un vínculo de amor. En las hojas que tenemos en mano, primera de Juan capítulo 4, habla acerca de este amor que debemos tener. En Corintios, en Colosenses, este amor que tenemos que tener por los nuevos creyentes, por los discípulos, por los recién convertidos. Y de esa manera, en esa relación, en ese vínculo de amistad, en ese vínculo de amor, debemos tener que cuidar el corazón del nuevo creyente, del nuevo discípulo, del recién convertido. Porque, amados hermanos, un gran número de personas que entregan su vida a Cristo y llegan por primera vez a la casa del Señor, llegan por primera vez a congregarse o vienen contigo, la mayoría de las personas vienen con problemas emocionales, espirituales, familiares, económicos, con problemas laborales, que ya se peleó con el hijo, con el esposo, con la mamá, que tienen problemas entre padres e hijos, y vienen con situaciones meramente difíciles. Y entonces nosotros como discipuladores tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que tener un corazón y la guianza de Dios para saber cómo atenderlos. Por eso el apóstol Pablo decía: yo fui tierno como una madre, como una nodriza para ustedes. Y entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo expresaba también estas palabras: que fui como un padre a ustedes como mis hijos. En la carta de Tesalonicenses, en su capítulo número 2, en la primera carta, habla de esta forma que el apóstol Pablo, cómo se acercó a la iglesia de Tesalónica. Y es impresionante porque el primer capítulo, el capítulo 1, habla acerca de que por esa predicación muchos, por la forma en que llegó el apóstol Pablo, con esa ternura, con esas palabras, no engreído, no creyendo que lo sabe todo, no creyendo que ya es un gran apóstol, no, de forma humilde, con palabras, con amor, con ternura, con cuidados, dice que ellos aceptaron la palabra de Dios.
fue la relación, fue la forma en que habló, fue la forma en que abordó a aquellas personas en Tesalónica, y muchos se convirtieron, dice la palabra de Dios. Tan es así que muchos, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que habían creído el Evangelio. Y amados hermanos, entonces debemos cuidar el corazón del nuevo creyente. Tenemos que cuidarlo, amados hermanos. Dios trata la vida de las personas, cambia la vida de las personas. El discipulado es para eso. El discipulado es para enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana. Pero no solamente es cuidar el corazón, atender de forma pronta lo que traen. En la psicología se llama contención. Me tocó alguna ocasión atender a un chico, 25 años escasamente, y venía mal. Venía mal el domingo, entró solo, nadie lo invitó, entró solo a la iglesia. El Señor lo llevó ahí, gracias a Dios, y se sentó en la clase, se sentó, empezó a escuchar, y trato yo de tener esa comunicación con las personas que llegan a estar en la clase. Algunas llegan una sola vez, se les comparte el plan de salvación y se van, ya no vuelven a venir, pero otras vienen, entregan su vida a Cristo y se quedan y crecen. Estamos trabajando de una u otra manera. Esa ocasión este muchachito llegó con un problema, y al darle la palabra comenzó a llorar, de tal manera que dejé al grupo encargado con otra hermana que me ayudaba, y yo lo atendí de forma personal, y lo llevé a otro lugar. Se empezó a desahogar la persona y me contó que tenía un problema con la mamá de su niño. Se había llevado a su niño, llevaban 2 días que no sabía de ellos, y él estaba desesperado, llorando, jalándose los cabellos, llorando con una desesperación, que solamente yo puse mi mano sobre él y comencé a orar. Señor, ayúdalo, Señor, ayúdalo. Cuando terminó de llorar, me contó esta parte, que la mamá de su niño se lo había llevado, un año de edad el pequeño. Le dije, mira, vamos a orar, que Dios tenga misericordia, pero lo más importante aquí ahorita es, entrégale tu vida a Cristo. Compartí el mensaje de salvación, él se me quedó viendo, lo aceptó medio dudoso. Es parte del aprendizaje que nosotros debemos de tener. Y le dije, acepta a Cristo, mira, Dios puede ayudarte, Dios puede estar en este proceso difícil contigo. Oramos ahí, decidió aceptar a Cristo, pero déjame decirte que terminamos de charlar, de platicar, le pedí su número telefónico, le dije que le iba a hablar en ese mismo día, en la noche, tarde noche, le hablé por teléfono y me dijo, ya tuve comunicación con la mamá de mi niño está bien. Yo estaba muy preocupado y discúlpeme, se disculpó por lo que tú quieras, pero al siguiente domingo volvió a llegar. Y amados hermanos, es una satisfacción. Entregó su vida a Cristo, comenzó a caminar con el Señor, la mamá de su niño, su esposa, comenzó también a ir a la iglesia. Y es que llegan así, llegan con esa problemática, llegan con esa situación. Tenemos que tener también, amados hermanos, saber atender y tener un acervo en cuanto a la consejería bíblica. Es importante también eso. Por eso, al inicio te felicité por capacitarte para servir de la mejor manera al Señor. Y bueno, cuidar el corazón, pero no solamente cuidarlo. Una vez que la persona llega a Cristo, hay que alimentar el alma del recién convertido. Hay que compartir la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo y Pedro, la leche, el alimento no adulterado, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que el apóstol Pablo también decía, expresaba a la iglesia, ustedes ya tienen que comer alimento sólido. Con el transcurso del tiempo, los hermanos, los nuevos creyentes, tienen que aprender a comer alimento sólido. No siempre tienen que comer lechita, no siempre tienen que comer las cosas básicas del cristianismo. Tenemos que nosotros, que enseñamos, discipuladores, maestros, instructores,
tener también un acervo bíblico y profundizar en la palabra del Señor para poder compartir con otros. Entonces, parte del discipulado es alimentar el alma del recién convertido, amados hermanos. Deuteronomio 6, 1 al 9, en su hoja de trabajo hay unas preguntas allí, según Primera de Pedro capítulo 2, qué alimento deben tener el recién convertido y para qué es lo que acabo de mencionar. Pero también tenemos que enseñarle, amados hermanos, a que ellos busquen su propio alimento. Esto es un proceso. Yo te decía al principio, la vida devocional, el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Dura toda la vida. No corramos ni queramos que ya en el momento se sepan los puntos doctrinales, que ya sepan de teologías, definiciones de qué significa Dios, de qué significa Divina Trinidad. No, con calma, caminemos con ellos, despacio. Amados hermanos, la paternidad espiritual o tener un corazón de padre se refiere a eso, amados hermanos, en estar con ellos, en ese paralelismo de el padre natural y la madre natural cuando tienen a su bebé, pues van al pasito, no al año ya camina, ya tienes que correr. No, espérense, tiene que empezar a gatear, y si lo pones en andadera o no, y después lo empiezas a agarrar de las manitas para que él solito vaya dando sus primeros pasitos, y después se queda el papá con el hijo y tú le empiezas a decir ven, y empieza a caminar solito. Es una satisfacción. Entonces, de igual manera, el nuevo creyente tiene que dar los primeros pasos de la vida cristiana. Entonces, amados hermanos, tenemos que enseñarle a que ellos se alimenten de la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo mencioné al principio, vida devocional. La vida devocional tiene varios componentes: la lectura de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el tiempo de adoración, alabanza. En alguna ocasión hablaba yo hasta de obediencia y fe. Y esa vida devocional que yo tengo es lo que voy a compartir, es lo que voy a transmitir, es lo que voy a darles a los hermanos. ¿Cómo se hace? Amados hermanos, entonces, cuando yo les enseñe cómo se hace, ellos solitos van a empezar a agarrar como bebés la cuchara. Quizá van a hacer un batidillo y no van a entender o van a malinterpretar la palabra, pero tú vas a estar allí. Pero ellos solitos van a empezar a agarrar la cuchara y van a empezar a alimentarse. Ellos solitos van a agarrar la Biblia y van a empezar a alimentarse de la palabra de Dios. Habrá 1000 dudas, muchas dudas. Hemos estado en las casas de los hermanos. Tengo muy presente cuando visité la casa de una familia, donde la hermana y sus hijos estaban allí. Y la hermana preguntaba, en la visita preguntaba, pero gracias a Dios, porque el Señor nos daba a la luz de la palabra, nos recordaba dónde se encontraban las respuestas en la Escritura y podíamos contestar. Así son los hermanos, los nuevos creyentes. ¿Y por qué los ídolos? ¿Y por qué las imágenes? ¿Y por qué no podemos? ¿Y por qué el velo? ¿Y por qué esto? Y preguntas. Entonces ellos empiezan poco a poco a tomar la cuchara, a tomar la palabra de Dios y alimentarse poco a poco. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, Mateo 28, 2 de Timoteo capítulo 2, cómo cada uno de ellos tiene que aprender a alimentarse de la palabra de Dios. Tú y yo vamos a estar allí. Van a haber momentos en que ellos empiecen a escuchar otras predicaciones. Van a haber momentos en que ellos empiecen a cuestionar ¿y por qué ellos hacen esto? ¿Y por qué ellos danzan? ¿Y por qué ellos aplauden? ¿Y por qué lo que tú quieras? Y nosotros con la Biblia, con la palabra del Señor, debemos estar preparados para contestar en amor cada pregunta en ellos. También tenemos que darle seguridad y confianza. Es parte del discipulado, seguridad y confianza, porque el nuevo creyente, te decía en un inicio, que llega con problemas emocionales, espirituales. No, a lo mejor no todos, pero la mayoría sí viene con una situación que hay que atender. Y cuando viene con un problema severo, serio, con un corazón lastimado, con un problema de adicción, con un problema intrafamiliar, tenemos que estar allí. Y es cuando, con la palabra de Dios, darles seguridad y confianza. El diablo va a querer
regresarlos al mundo. El diablo va a querer otra vez lastimarlos. El diablo con mayor ahínco va a querer que ellos desistan de la fe en Cristo Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios para que ellos estén seguros de su salvación y caminen en el camino del Señor. Entonces, amados hermanos, en las hojas que tienen algunos ejercicios para hacer al respecto. Tenemos que brindar protección y cobertura. En este caso, para este fin de discipulado y de manera muy concreta, tomaremos la cobertura y protección a la acción de orar e interceder por los discípulos. Protección y cobertura, en este caso de discipulado, le decimos a la acción de orar e interceder por los discípulos, por los nuevos creyentes, porque te comentaba hace un momento que vienen con problemas y el enemigo, el mundo y la carne van a estar a todo lo que dan para tratar de que el nuevo creyente desista de su fe. Por eso tú y yo, en lo que ellos aprenden a orar, en lo que tú y yo les enseñamos a orar, les enseñamos lo que dice el Evangelio según San Mateo en cuanto a la oración, en lo que nosotros les enseñamos y ellos empiezan a ejercitarse, tú y yo debemos cubrirlos en oración. Señor, ayuda a Juanito. Señor, ayuda a María. Señor, no permitas que el enemigo gane esta batalla por su alma. No permitas que el mundo lo seduzca, Señor. No permitas que su carne venza, oh Dios. Ayuda a Juanito, ayuda a María, ayuda a Rolando, ayuda a Jorge, ayuda. Y estamos ahí pidiéndole, intercediendo por ellos en lo que ellos se ejercitan en esa vida de oración. Amados hermanos, es importantísimo esto, el cubrirlos en oración, con el paso del tiempo y el ejercicio práctico de las enseñanzas que proporcionemos acerca de la vida devocional. Los nuevos creyentes sabrán orar, sabrán hacer sus devocionales. Incluso en su momento, con el paso del tiempo, ellos mismos van a compartir el Evangelio con su testimonio. Yo era así, pero conocí a Cristo y ahora soy así. Y ellos solitos van a empezar a compartir. Es una satisfacción enorme cuando tú estás cuidando a los hermanos, tú estás siendo el instructor, el que enseña, el padre espiritual, el hermano mayor, pon el título que quieras. Es una satisfacción cuando ya solitos caminan en el camino del Señor. Caminan tomados de la mano del Señor. Y más aún cuando llegan con personas que ellos empiezan a invitar. Es una satisfacción enorme el ver cómo tus discípulos van creciendo y van madurando y se van multiplicando, van extendiendo el reino de Dios para gloria del Señor. Pero también en ese transcurso debe haber una disciplina. Y es que hablar de disciplina es medio complicado, pero hablamos de disciplina en el discipulado, una disciplina formativa. Ellos vienen con costumbres, ellos vienen con situaciones del mundo, ellos vienen con situaciones que han aprendido durante toda su vida, pero ahora que están en el Evangelio, con el amor del Señor, con paciencia, con conocimiento de causa bíblica, podemos enseñarles, esto no se hace, hijo, esto no es así. En el mundo se hace así, pero nosotros bíblicamente, porque le pertenecemos a Cristo, no lo hacemos así. Esta es la instrucción bíblica, esta es la enseñanza bíblica. Apégate a la palabra del Señor, pero tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con ternura, tenemos que hacerlo con sabiduría, amados hermanos. A nadie le gusta la disciplina. Yo hablaba de una disciplina. Hay una disciplina formativa y hay una disciplina correctiva. En el discipulado siempre trataremos de trabajar, de aplicar, de realizar la disciplina formativa, la que forma el carácter del discípulo. La disciplina, reitero, a nadie le gusta. El apóstol Pablo hablaba en la carta a el escritor de Hebreos, hablaba en su capítulo 12 acerca de la disciplina. Pero el Señor disciplina a los que ama. Y si nosotros amamos a los nuevos creyentes, con el paso del tiempo, con amor, con sabiduría, con instrucción bíblica, con la guianza del Espíritu Santo y con la autoridad de Dios, podremos decirles. Pero, dice 2 Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto tiene que ver con algo importante para ti, para mí. Tú y yo debemos ser obedientes a Dios, obedientes a la palabra del Señor,
obedientes a los principios bíblicos. Si tú y yo no somos obedientes, no tenemos la solvencia para también pedirle a otros que corrijan su actuar. Es importante eso. Tú y yo debemos ser obedientes porque lo dice la palabra. Si como discipuladores se nos hace difícil esta tarea de redireccionar una conducta, vayamos con el pastor. Probablemente tú y yo es un problema muy grande que tenemos que atender en el discipulado. Vamos con el pastor. Vamos con el pastor. Pastor, mire, está pasando esto. No sé cómo hacerle. Es válido. De hecho, la relación con el pastor debe ser estrecha y debe ser una relación de comunicación, de lealtad, de fidelidad. Es importante esto. Más adelante, voy a dejar aquí en las hojas, en el PDF vienen unos links donde comparto parte de esta enseñanza, de la obediencia, de la relación del pastor con el discípulo, con el discipulador, y todo esto, amados hermanos, tenemos que aprender a ser obedientes tú y yo. Tenemos que aprender a ser obedientes, y si no podemos aconsejar, resolver alguna situación, vamos con el pastor. El pastor tiene la autoridad y la sabiduría de Dios para indicarnos, instruirnos y para poner manos en el asunto ante la circunstancia que se nos presente en el discipulado. Es parte del aprendizaje. En la hoja de trabajo vienen algunas citas bíblicas. Vamos a anotar lo que se nos pide, conceptos clave, y ahí vienen las citas bíblicas. Y no solamente es disciplina. Todo esto que estamos viendo, ¿dónde lo tenemos que hacer? Bíblicamente, la iglesia primitiva lo hacía en el templo y en las casas. Y es que en el ejercicio práctico, cuando nosotros vamos a la casa del discípulo, del nuevo creyente, es una bendición para ellos. Es una bendición para ellos, es una bendición para nosotros. Cuando nosotros vamos a su casa, algo sencillo, tú vas a saber dónde vive. Porque si deja de ir a la iglesia por la circunstancia que sea, tú puedes ir y le puedes tocar. ¿Cómo estás? ¿Por qué no has asistido? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió? Pero si no, ¿qué sucede? Lo vamos a perder. Amados hermanos, en el templo y en las casas, en la hoja que te di, viene que la iglesia primitiva era una iglesia obediente, era una iglesia de oración, era una iglesia unida, era una iglesia perseverante, era una iglesia que se sacrificaba por otros, era una iglesia temerosa de Dios, era una iglesia valiente. La iglesia primitiva era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo, y practicaba todo lo anterior en el templo y en las casas. Amados hermanos, hemos tenido la experiencia de estar discipulando en las casas. Qué bendición para la familia y qué fruto tenemos trabajar cuando lo hacemos todo bajo la instrucción bíblica, Por eso mencionaba la relación entre el pastor y el discipulador. Pastor, fui a esta casa en esta semana. Pastor, fui a estas 2 casas en esta semana. El hermano, la hermana están así, vamos a orar por ellos. Hermano, en esta semana fui a visitar a tal hermana en el hospital. Hermano, pastor, en esta semana atendí a tal joven en su casa y vimos esto. Es una relación de comunicación estrecha, la relación entre el discipulador y el pastor. No debe haber por qué celos de los que atienden el discipulado. No. Es una relación entre el pastor y el discipulador. Es una relación estrecha, un vínculo de comunicación, de lealtad. Entonces tenemos que tomar eso muy en cuenta, amados hermanos, en esta área de relación entre el discípulo y el nuevo creyente. Entonces, ¿dónde tenemos que hacerlo? En el templo y en las casas. ¿Es bíblico? Claro que sí. Hay resultado en las casas porque se abren células. Los familiares comienzan a conocer a Cristo, y se puede abrir una célula en una casa y luego en otra y luego en otra. ¡Qué bendición es poder eso! ¿Y cuál es nuestra misión, amados hermanos? Hoy, a más de 2020 años, la gran comisión sigue siendo la misma. Id y predicad el evangelio. Id y haced discípulos. La indicación no ha cambiado a más de 2020 años, hermano. No ha cambiado la indicación. Es la misma. Vayan y hagan discípulos.
Vayan y hagan discípulos. Amados hermanos, el Señor Jesucristo espera algo de ti y de mí. Gracias a Dios por este tiempo, estos 2 o 3 días de capacitación. Gracias a Dios, pero tenemos que accionar lo que aprendemos. Mateo 28, 19 al 20, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora sí, amados hermanos, entonces conociendo estos puntos importantes que tienen que ver con la relación del discipulador y el nuevo creyente, tenemos que hablar entonces. Esta parte de relación es una parte medular, central para el desarrollo del ministerio discipular. Como ya conocemos, el discipulado es la transmisión de vida, de la vida de Dios que yo tengo a los nuevos creyentes. Hace un momento estábamos escudriñando la palabra de Dios, y es que hablábamos mi esposa y yo respecto a los manuales de discipulado, y yo le comentaba esto: el mejor manual es tu vida, según la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, ustedes son cartas abiertas, leídas por todo el mundo, vistas y leídas por todo el mundo. A ti te van a ver, a ti te van a leer, a ti te van a escuchar, a ti van a analizar cómo vives, cómo te expresas, cuál es tu relación con tu esposo, con tu esposa, cuál es tu relación en la iglesia, tu dinámica familiar. Tú eres lo que vas a predicar con tus hechos, con tu ejemplo. Tú eres el mejor manual. Hay muchos manuales que coadyuvan al aprendizaje, al acervo del conocimiento, pero a quien van a ver en cuanto a lo que se vive de cristiano es a ti. Es a ti. Van a ver cómo hablas en el trabajo, en la calle, en el auto, en la casa, en el templo. O sea, tú eres el mejor manual, pero este tema de manuales lo vamos a dejar más adelante si nos da tiempo, o hay un video también que hablo acerca de la parte de los manuales. Amados hermanos, cuando transmitimos la vida de Dios a otros, lo hacemos porque nosotros tenemos una vida de Dios, una vida devocional. Yo no puedo enseñar algo que no sé. Yo no puedo enseñar algo que no soy. Yo no puedo compartir algo que desconozco. Por eso cuando yo me ejercito en la vida de Dios, en la vida devocional, tengo la capacidad y los instrumentos, los medios para compartir también a otros. Para ello debemos invertir tiempo en las personas. Tiempo en las personas. Debemos invertir. Ahora, cuando llega una persona a la iglesia que ha entregado su vida a Cristo, ya sea por testimonio personal, ya sea por una campaña de evangelismo masivo, ya sea porque alguien le predicó, ya sea el medio por el cual Dios permitió que llegara a la iglesia y llega contigo para iniciar el discipulado, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle su nombre. Es esa relación, ese vínculo, lo que mencionábamos al principio, ese vínculo de amistad, ese vínculo con amor, con el amor de Dios, ese vínculo, amados hermanos, esa relación de persona a persona. Nosotros no somos extraordinarias personas, somos comunes y corrientes. Tenemos que quizás rebajarnos. Si ya creemos que lo sabemos todo, que somos los grandes hermanos, no. Rebajémonos, humillémonos, seamos los más humildes y empecemos a tener ese vínculo de amistad con los nuevos creyentes. Entonces, algo que tenemos que hacer es que ellos vean que nosotros mostramos interés por ellos. Qué bueno que entregaste tu vida a Cristo. Qué bueno que aceptaste al Señor Jesús. Qué bueno, platícame cómo sucedió, en qué momento sucedió, cómo te sentiste. Gracias a Dios porque ya estás inscrito en el libro de la vida. Te lo voy a explicar con calma. Gracias a Dios. Dame tu número de teléfono, dame tu dirección. Quiero visitarte. Quiero que juntos caminemos con el Señor. Cuando esto lo escucha el recién convertido, va a decir, creo que está mostrando interés en mí. Lo que nadie hacía en el mundo por mí, Él lo está haciendo por mí.
¿Por qué? Porque tú tienes el amor de Dios en tu corazón. Tenemos que mostrar interés por las personas. Platica con él. Yo hablo mucho del capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús comenzó una charla con una mujer que no tenía que platicar por las cuestiones quizá culturales. Pero aquella samaritana le dijo a Jesús: tú siendo judío, ¿me estás pidiendo a mí agua? Y empieza una plática, una charla, en la cual el desenlace de esta charla es que muchos creyeron en Jesús por la palabra de una mujer. ¿Y cómo sucedió? ¿A raíz de qué? De una plática, de tener ese momento, ese vínculo, ese momento para hablar, para charlar, para platicar. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te va en el trabajo? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te fue ayer? ¿Y cómo te sientes en la vida de Dios? Eso es importantísimo. Si no puede por su trabajo, pídele su teléfono, pero que no pase 24 horas. Dile: señor, señora, amigo, vecino, hermano, vamos a platicar, dame unos minutos, el tiempo que tú quieras, que tú puedas, dame 5 minutos nada más. La relación, comienza a tener una relación. Al recién convertido les enseñamos a tener seguridad de su salvación. Ya te expliqué por qué. Y tenemos entonces que enseñarles acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, del regalo de la salvación, del nuevo nacimiento, de la reconciliación, de la fe, de la oración, la Biblia, los desafíos del cristiano. Tenemos que sentarnos con Él. Tenemos que estar con Él. Tenemos que enseñarle cómo se hace. En alguna ocasión me dijeron: es que usted cuando pasa allá al frente tarda mucho tiempo hablando, orando, no sé de dónde saca las palabras. Es que es el ejercicio práctico. Y es esa relación que tienes con Dios como una persona. Y empiezas a platicarle, a enseñarle acerca de la oración, amados hermanos. Y es así, es así. Es importante no dejar a la deriva al nuevo creyente. Muestra interés en él, que se sienta importante porque ya entregó su vida a Cristo, que sienta que tú muestras interés, que sienta que te interesa su vida espiritual. Sigue enseñando y compartiendo tu vida devocional con él. Sigue enseñándole con tu ejemplo. Muéstrales amor, atención, cuidado, empatía, de verdad, como si fueran tus hijos. Cuídalos como si fueran tus hijos. Invierte tiempo en ellos, en el templo, pero también en sus casas, con una llamada telefónica. Ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, ocupa el teléfono, llámale, escríbele, mándale una promesa, dile: espero no quitarte tu tiempo, quiero compartir esto contigo. Nada más léelo. Dios te bendiga. Te mando un abrazo en Cristo Jesús. Hazlo, amado hermano. Siéntate con ellos, enséñales la Biblia, la oración de Jesús, la oración modelo. Practícalo con ellos, pero tienes que estar con ellos, tienes que invertir tiempo con ellos, tienes que aprender a tener una relación con ellos, amados hermanos. Con el paso del tiempo, pídeles que comiencen a memorizar citas bíblicas. Abre la Biblia, enséñales a ocupar la Biblia, enséñales los temas que tú ya sabes, que tú ya dominas, enséñales, pero toma tiempo para ellos. Construye una relación con tus discípulos, una relación de amistad, de amigos. Camina con ellos en medio de su problemática, de sus pruebas, de sus dolores, de su llanto. Camina con ellos, enséñales. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice: tú tienes que vivir lo que enseñas y tienes que enseñar con el ejemplo. Es interesante esto. Tú tienes que vivir lo que enseñas y tienes que enseñar con el ejemplo. Y digo esto porque hace un momento te decía que el apóstol Pablo decía que tú y yo somos cartas abiertas. Que ellos aprendan de este vínculo, de esta relación, de persona a persona, caminando juntos con Dios en ese vínculo perfecto del amor. Amados hermanos, espero que esta charla sea de bendición para ti. Son muchos aspectos. En las hojas de trabajo viene el canal donde puedes obtener más información respecto a estos videos hablando del área discipular. Oremos. Padre, toma nuestra vida. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a ser mejores discipuladores.
Ayúdanos a atender con amor a los nuevos creyentes, a arroparlos como si fueran nuestros hijos, Señor, y verlos crecer en el conocimiento de tu palabra. Danos la sabiduría de tu Espíritu Santo, nos guíe para enseñarles, Señor, y que ellos estén capacitados el día de mañana para enseñar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta hora queremos comprometernos a ser verdaderos discipuladores, a ser verdaderos instructores, a ser hombres tuyos que te agrademos con nuestro servicio. Queremos servirte con amor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Dios te fortalezca en medio de estos tiempos y manos a la obra. Que Dios te bendiga.